es acerca de los procesos termodinámicos. El problema dice, un motor lleva 1,56 moles de un gas monotómico ideal durante el ciclo que se describe en la figura. En la figura se observan los procesos. Este es el isovolumétrico, que tiene el mismo volumen. La curva es el adiabático, que el calor es igual a 0. Y este es el isobárico, que es la misma presión. Las fórmulas que se utilizan, estas provienen de los gases ideales. Y aquí hay un cuadro con los procesos termodinámicos con las fórmulas que se va a utilizar. En el isotérmico, la constante es la temperatura, y aquí están los datos claves, pero ese no se utiliza. El isobárico, que la constante es la presión, y el calor es igual al cambio interno más el trabajo, y también que el trabajo, la presión por volumen para calcularlo. En el isovolumétrico es el volumen, donde el volumen es igual a 0, el trabajo es igual a 0 y el calor es igual a la energía interna. El adiabático, el calor, la constante es el calor igual a 0. Y los datos son que la energía interna es igual al trabajo negativo. Entonces, otra cosa importante son las fórmulas. En las fórmulas se utiliza la energía interna, el calor. Esta de aquí es la del ciclo en general. Luego está la fórmula del volumen, que es el volumen de la A menos el volumen B, y la fórmula de los gases ideales, que es la presión por volumen igual al número de moles, a la constante R y a la temperatura. Entonces, para empezar, los datos son 1, 56 moles, la temperatura 300 Kelvin, la temperatura de la B 600 Kelvin, la C 455 Kelvin y la presión de la A es una atmósfera. Entonces, el calor primero, el de la AB, se calcula con la fórmula de la energía interna. Aquí se colocan los datos que ya se vieron antes. Y como decía el cuadro de los procesos termodinámicos, la energía interna es igual al calor. El calor de BC, que es este de aquí, es igual a 0. El calor de CA, se utiliza el calor igual a la energía interna más el trabajo. Estos datos, como tienen un asterisco, significa que se sacan más adelante con otros cálculos. Luego el trabajo de A a B, que es el isovolumétrico, es igual a 0, según los datos que se vieron en el cuadro. El trabajo de BC se utiliza la fórmula de la ecuación de la energía interna, y esto da menos 2820,94. Y entonces, como este es un proceso adiabático, el trabajo es igual a la energía interna negativo y da 2820,94 joules. El trabajo del CA, que es el proceso isobárico, se utiliza la fórmula del volumen, el volumen A menos el volumen del B. Estos datos se calculan en la segunda parte, que serían menos 58,21 más 38,38, y esto se convierte a las unidades y da 0,020 metros cúbicos. Entonces, luego la fórmula del trabajo igual a la presión por el volumen, se utiliza la presión la presión del punto A, que ya la dio el problema, que era una atmósfera, por el volumen, y el calor da menos 2,02 por 10 a la 3 joules. Luego el cambio de energía, está el cambio de energía de AB, que según los datos el cambio de energía es igual al calor y es 5836,43 joules.
la energía interna del BC es el valor que se dio en el trabajo BC. En el trabajo BC, que es menos 2820,94 joules, y la energía interna del punto CA se calcula con la ecuación de la energía interna, y el resultado es menos 3015,48 joules. Y el problema decía que se debía calcular el calor, el trabajo y la energía interna en el ciclo en general. Entonces lo que se hace es que cada dato del calor se suma del trabajo y del cambio de energía y da estos valores. En el caso del calor da 800,95 joules. En el trabajo da menos 4840,94 joules y la energía interna 0,01 joules. Luego, la segunda parte del trabajo del problema es: si la presión inicial en el punto A es una atmósfera, encuentre la presión y el volumen en los puntos B y C. La presión del punto A es una atmósfera y la presión de la B se utiliza la presión A entre la temperatura A igual a la presión B entre la temperatura del B. Entonces se colocan los datos y queda 600 entre 300 igual a la presión de la B, y el valor es 2 atmósferas. Y como en el punto C, es un isobárico, que es la misma presión, entonces por esta razón es la misma presión que el punto A, que es una atmósfera. Luego, el volumen de la B, se utiliza la ecuación de los gases ideales y se despeja la V. En este caso, la constante R es 0,082 por las unidades, porque como se observa, 0,082 tiene unidades la atmósfera por litro entre mol y Kelvin. Y el valor es 38,38 litros. El volumen del C, se utiliza esta ecuación, se colocan los datos y el valor es 58,21 litros. Estos datos son los que se utilizaron para calcular el trabajo en CA. Aquí menos 58,21 más 38,38 para poder sacar el volumen, para poder calcular el trabajo. Y en el caso del calor del punto de CA, estos datos de menos 3015,48 se calculó en la energía interna, y menos 2,02 por 10 a la 3 se calculó por el trabajo. Y estos serían los resultados. Bueno, y esos datos, como aquí se observan, aquí se pudieron ver, por ejemplo, en el isobárico, que es el trabajo entre la presión y el volumen, el isovolumétrico. Aquí se observan los datos que se tienen que utilizar, el adiabático. Entonces, en estos problemas es importante tener el conocimiento de este cuadro para poder realizarlos. Y eso es todo. Gracias.